Hola chicos, buenos días. Es la primera vez que estoy aquí usando Zoom de manera formal. Vamos a ver pues, la mejor manera posible de poder hacer sus clases más amenas. Así que pues vamos a comenzar. Voy a retomar todavía desde aquí, desde el inicio, para llevar un mejor seguimiento. Y voy a subir este video a YouTube, creo, si es que se puede, y compartirles el link. De todos modos, las diapositivas ya están ahí en el sistema. Entonces, como habíamos dicho, íbamos a continuar con las siguientes clases de manera normal, pero pues ya ven que por la situación pues no se pudo. Bueno, aquí pues ya habíamos visto que ya pasó el puente. El periodo de exámenes ya saben que es del 13 al 18 de abril. Ok, aquí en los criterios de evaluación tengo que ver un poco de movimientos debido a lo mismo que ocurrió con lo de coronavirus, así que de la demostración gastronómica, la feria educativa, la verdad todavía no tengo notificaciones que va a ocurrir con él. Lo más probable o lo que yo pienso es de que se va a posponer, o a lo mejor si hay algún nuevo aviso por parte del gobierno del estado, pues a lo mejor sí se puede hacer, ¿no? Ya saben que es el día 17 de abril. Con respecto a la demostración gastronómica, estaba pensando una manera en que lo puedan hacer virtual. Creo que se va a hacer también, van a hacer como un video tutorial, ustedes grabándose sobre la manera de preparación de sus alimentos, bueno, el alimento que elijan, y pues también hablar sobre lo que viene siendo las cuestiones de manejo de higiene que tomaron para recrear ese alimento, o algún platillo que ustedes les salga muy bien, sobre todo pues las medidas que tomaron, ¿no? de higiene, las medidas que tomaron para poder preparar el platillo, de cuidar lo que viene siendo el aspecto microbiológico en los insumos que ustedes utilicen, y también pues un poquito de información. Por ejemplo, si ustedes utilizan alguna proteína, carne, pollo, alguna verdura, algún lácteo, pues informar, por así decirlo, a sus comensales, o en el caso pues a sus espectadores, qué tipo de cosas o de qué tipo de microorganismo deberían de cuidar, o qué tipo de microorganismos podrían afectar su comida, ya sea alterándolo o causando alguna enfermedad infecciosa. Bueno, de aquí sobre el reglamento, pues ya saben, en este caso, con respecto a las asistencias, se nos acaba de notificar que sí, los días de clase, o al menos en mi clase, que son los martes, los miércoles y los jueves, van a entrar a lo que viene siendo la plataforma, y pues aquí van a estar estos temas a desarrollar. Bueno, todavía no puedo porque se había caído el sistema, pero bueno, en cuanto se pueda, a partir de mañana espero que sí ya esté listo. Va a estar una lista de asistencia para que entren, va a estar disponible nada más en el puro horario de clase, es decir, de 8 de la mañana a las 9 de la mañana. En caso de que siga habiendo problemas, de que se cayó la página o que no pueden accesar a ella, bueno, pues me notifican por otro medio, que viene siendo pues el grupo que tenemos a través de WhatsApp. Me avisan por ahí y pues yo ya voy a estar enterada sobre ese tipo de problemática, y ya voy a yo tomar medidas ahí en lo que viene siendo el pase de lista. Bueno, vamos a continuar ahora sí formalmente con la clase. Estrategia preventiva en la seguridad de alimentos. Habíamos visto en la clase pasada sobre las definiciones que era muy importante tener en cuenta estas definiciones. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de lo que vienen siendo las pruebas que convienen para ustedes, o en otro caso para su negocio o en la industria en que se encuentran, es necesario tener muy, muy en cuenta lo que vienen siendo estas definiciones. ¿Por qué? Porque así van a poder tomar una mejor decisión a la hora de elegir el tipo de lo que viene siendo de análisis que les podrían hacer a ustedes, o cuál es más favorable, ¿no? Bueno, recordando aquí sobre sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud y límite de detección. Si se acuerdan, en la clase pasada habíamos dicho que sensibilidad y especificidad eran cosas parecidas, pero no era lo mismo. Aquí, como dice sensibilidad,
Es la medida que indica cuán eficaz es una técnica para poner en manifiesto pequeñas cantidades de una incógnita. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí se está refiriendo a la capacidad de ya sea un aparato, de una prueba de un reactivo o algún tipo de prueba microbiológica de tan, qué tan fiable es para poder ella tener la capacidad de detectar lo que viene siendo una cantidad mínima de microorganismos. Ok, aquí en este caso, cuando se acuerdan que les decía un ejemplo, traspolar este ejemplo a una prueba de embarazo, habíamos dicho que ambas, por ejemplo, las pruebas de laboratorio y las pruebas que son las caseras que se venden en la farmacia, ambas te dicen si está o no está embarazada la mujer, pero bueno, ¿qué tanta sensibilidad tiene? Habíamos dicho que lo que vienen siendo las pruebas de laboratorio son mucho más sensibles que las de farmacia. ¿Por qué? Porque necesita mayor cantidad, ¿ok? Mayor cantidad de ese tipo de hormona que secreta la mujer para que pueda ser detectada. Y viene muy de la mano con lo que viene siendo el límite de detección. Entonces, ¿qué tan eficaz es esa técnica? Bueno, las dos son buenas, sí te pueden dar resultados positivos, pero es más eficaz la que viene siendo de laboratorio. ¿Por qué? Porque tiene mayor límite de detección. Entonces, si tiene, ok, esa es la capacidad que tiene una prueba para poder encontrar lo que tú estás buscando, la mínima cantidad, lo más pequeño que se pueda ser resaltado. Ok, eso viene siendo límite de detección y va de la mano con sensibilidad. Ahora, vámonos con especificidad. La misma palabra lo dice. ¿Qué tan específica es esa técnica, esa prueba o ese reactivo para poder discernir entre todos los componentes lo que tú le estás pidiendo? En el caso de exactitud y precisión, si se acuerdan, habíamos puesto en el pizarrón ahí una diana como un tiro al blanco y habíamos dicho que sí que era mejor exactitud o precisión. Bueno, en este caso, las dos son muy importantes. De nada te sirve tener o llegar al valor exacto si no tienes precisión. ¿Por qué? Porque puedes acertar una vez en el blanco o en el valor real, pero si hiciste una serie de 5 o de 10 de repeticiones y ninguna de ellas tiene coherencia, tuviste muchos desvíos, no van a ser resultados muy confiables, ¿no? En lo que viene siendo precisión, igual es qué tan cercano está al valor acertado o de dar el resultado más o menos más seguido que en otras repeticiones, no qué tanto te acercas tú, qué tan cerca estás del valor real. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con esto que viene siendo las normas oficiales mexicanas. Bueno, ¿por qué vamos a ver esto? Antes de poder haber esas pruebas, ¿ok? Tenemos que conocer la importancia de las normas, ¿ok? Así como lo que viene siendo los abogados, los doctores, ¿ok? En el caso de ustedes, todos tenemos leyes que nos rigen, ¿ok? En el caso de ustedes, pues están ciertas normas oficiales mexicanas que deben de tener en cuenta. Una cosa es de que no sepan de ellas, pero no te excluye de que puedas recibir algún tipo de sanción o alguna multa por no conocerlas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces, como dice aquí, en abreviatura, ¿no? De estas siglas, no, norma oficial mexicana. Y luego, ¿cuál es una de las que probablemente ya vieron desde el cuatrimestre pasado o a inicios de este cuatrimestre? Fue la NOM 251 SSA 1 2009. Bueno, ¿de qué se trata este tipo de norma para ustedes? Pues dice prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, ¿ok? Ay, perdón. A ver, aquí voy a volver a compartir la pantalla, ¿ok? Aquí me di cuenta de un error que tengo, ¿no? Tache para la maestra. Se vale, ¿ok? Ahí está. Bueno, continuando. Entonces, ¿ok? Prácticas de higiene en proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Eso de RPBI no era, chicos, lo lamento mucho, era sobre la NOM 089, ¿no? Que es para los de crimen. Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué viene siendo una norma oficial mexicana? Son regulaciones técnicas de observación obligatoria expedidas por dependencias competentes. ¿Qué quiere decir? Que esto
no es de que si lo quieres acatar o no, no. Esto son maneras en lo que viene siendo salubridad, en qué se basa para poder ver si tu calidad a la hora de trabajar, la calidad de tu restaurante, de tu higiene, del manejo de tu personal, si está bien para lo que viene siendo consumo humano, ¿no? Hay mucha serie de reglas que nosotros tenemos que acatar, ya sea en nuestra higiene personal, en lo que viene siendo el restaurante, lo que viene siendo local, algunas situaciones o locaciones que deben de haber, planes de contingencia, etcétera. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de estas normas? Como dice aquí, establecer características que deben reunir procesos o servicios cuando estos puedan crear un riesgo para la seguridad de las personas. En el caso de ustedes, ¿por qué podría tener riesgo una persona al consumir sus servicios? Fácil, ¿no? En lo que viene siendo su salud. ¿Por qué? Porque ustedes podrían ser transmisores o sus alimentos o su personal transmisores de partículas que pueden ser contagiosas para ellos, ¿no? Que en este caso pues son microorganismos. ¿De qué manera? Bueno, ya sea en el caso de los manipuladores de alimentos que no tengan buena higiene y los transmitan por medio de los alimentos y los lleven al comensal. Otra, que no tengan un buen manejo de sus insumos y se contaminen o no tengan un buen seguimiento del monitoreo de sus alimentos, o que los aparatos de ustedes no estén en buenas condiciones y se les echen a perder, y pues también tengan pérdidas en lo que viene siendo el manejo de sus alimentos, o que ustedes no sepan detectarlo y que llegue directo al comensal, ¿no? Entonces, todo esto es con el fin de evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y pues viene reglamentado por quienes están aprobados, como dice aquí, por el Comité Consultivo Nacional de Normalización y Prevención de Enfermedades, y son expedidas y publicadas por el Diario Oficial de la Federación. Todo lo que viene siendo expedido o que viene siendo aprobado o publicado en el Diario Oficial de la Federación es ley. Y si es ley, pues se tiene que llevar a cabo. Si no, pues hay sus respectivas sanciones, ¿no? Ok. Ahora, aquí hay otro tipo de organismo que viene siendo la COFEPRIS. Bueno, COFEPRIS, ¿qué tiene que ver con ustedes? Pues es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Aquí hay muchas áreas que tienen que tomar en cuenta esta organización, porque pues es lo que viene siendo todo aquello que pueda ser de consumo humano, y entran lo que son los medicamentos, los insumos que se utilizan a la hora de manejar un paciente, y en el caso de ustedes, productos o servicios que van directamente al consumo humano, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo esta organización? Pues es una dependencia federal, del gobierno federal de nuestra república, ¿ok? Del gobierno de México. ¿Por qué quiero esclarecer esto? Porque hay otro tipo de organizaciones que son departamentos gubernamentales de otras naciones, como lo que viene siendo, a lo mejor les ha tocado escuchar, la FDA, que a veces escuchan o mejor ustedes en la televisión, en algunos productos que dice aprobado por la FDA. ¿Qué viene siendo la FDA? Pues son siglas en inglés, que es Food and Drugs Administration, que viene siendo la administración de comida y de medicamentos en Estados Unidos, pero aquí en México pues es la COFEPRIS. Entonces, ¿con quién está vinculada? Con el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud. Va muy de la mano por lo que viene siendo la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque también tiene la finalidad a lo que viene siendo las normas oficiales mexicanas, ¿no? De reducir lo que viene siendo el riesgo sanitario, el riesgo de enfermedades, el riesgo de contagios o que puedan perjudicar la salud de una población o de las personas. Entonces, ¿por qué qué tipo de áreas es donde se tiene que poner en cuenta la COFEPRIS? Como dice aquí, por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como exposición a factores ambientales, laborales o de ocurrencias de emergencias sanitarias. ¿Qué es lo que trata de hacer? Pues implementar lo que viene siendo planes de contingencia, ya sea en el sector público o en el sector privado, para poder prevenir y atender los riesgos sanitarios, ¿no? Es decir, que a lo mejor una persona
puede detectar algo, ya sea en un bien o en un servicio de estas áreas, que algo no se está llevando bien a cabo o que están ofreciendo un producto que probablemente sea un riesgo para la salud o que no se ha probado o que se esté manejando en cuestiones insalubres, ya sea un restaurante, una sala de urgencias, un quirófano, algún tipo de consultorio o el personal, ¿ok? Y puede reportarlo a la COFEPRIS y esta organización va a llevar a cabo una investigación para poder detectar cuál es el problema, ¿no? Y en dado caso, pues, tomar medidas correctivas. Ahora, ¿para qué vimos esto? Porque vamos a entrar con el tema de los métodos no convencionales. ¿Para qué son estos métodos? Pues son métodos en los que se puede utilizar para analizar lo que viene siendo sus productos, sus bienes y sus servicios. Como dice aquí, son métodos analíticos. ¿Por qué? ¿Qué van a analizar? Pues ya sea, ok, analizar lo que viene siendo con su comida o en una industria, algo que exportan, pues, en la calidad sanitaria, ¿no? De que esté libre de microorganismos. Como aquí dice, son métodos analíticos en microbiología de los alimentos que requieren tiempo para la obtención de resultados, ¿ok? Estos son llamados métodos convencionales, ¿ok? Bueno, los métodos convencionales son los que se utilizan de manera más recurrente o que son los más comunes. Y los no convencionales no quiere decir que no sirvan, sino que no son tan comunes de que se encarguen o que se lleven a cabo porque por lo general tienen otro tipo de disposición, por lo general para industrias grandes, ¿ok? Debido a que al costo de los servicios, también a la población, ya sea, por ejemplo, un lugar que se dedica a hacer este tipo de análisis puede que no le sirva a una población pequeña, como por ejemplo en Caborca. Probablemente este tipo de análisis se lleven más a cabo en lo que viene siendo las capitales o en ciudades grandes. Bueno, como dice aquí, ¿para qué sirven? Pues son análisis de detección de patógenos, de microorganismos patógenos o indicadores. También análisis rutinarios de indicadores. Ustedes saben que si los microorganismos indicadores son muy importantes de detectarlos porque si están presentes te indica que hay una falla o falta de higiene o alguna falla en el manejo del personal, ya sea de tu trabajo o de tu empresa o de tu cadena de restaurantes o de tu lugar de trabajo, ¿no? Ok, primero que nada vamos a empezar con los métodos convencionales, como dice aquí, ¿cuáles son las ventajas? Sensibilidad, ¿ok? Y la facilidad de interpretación. Es decir, que tienen, no estamos hablando de sentimientos, ¿no? De que son sensibles o no. Aquí nos referimos a las definiciones que venían al principio, la sensibilidad y facilidad de interpretación, es decir, que sí son buenos detectando indicadores o microorganismos patógenos y no hay necesidad en ciertas situaciones de recurrir a un método no convencional, ¿ok? Porque son en dado caso, a diferencia de los otros métodos de bajo costo, vamos a suponer, ok, si tú quieres llegar a un resultado, ok, lo que viene diciendo, quiero que me analicen esta comida para que me den el permiso de salubridad y poder vender. Y te dicen, bueno, tenemos estos dos métodos. Tenemos al método convencional, que es de bajo costo, ok, es mucho más barato y te da los resultados 100% confiables. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes? Vamos a suponer, te dicen, bueno, pero estos van a estar en una semana a diferencia de los otros que te van a dar el resultado en el mismo día o de un día para otro, ¿no? Entonces ya depende también de la situación o si tú tienes la capacidad monetaria de pagarlo, pues de decidirte por este tipo de métodos. Ahora, por eso dice que los inconvenientes, hay demora en la obtención de datos, ¿ok? Grandes cantidades de medios de cultivo y laboriosidad. Bueno, el problema de aquí de los métodos convencionales, por ejemplo, aquí de los cultivos, es que ya les había dicho en otras clases, que los cultivos necesitas tiempo para que pueda crecer el microorganismo. Tú estás, a la hora de hacer un cultivo, estás inoculando un microorganismo en un medio de cultivo, ya sea diferencial, enriquecido o selectivo o nutritivo como tal para que crezca cualquier tipo de microorganismo, pero tú le estás poniendo los nutrientes y el ambiente porque lo tienes que meter a una incubadora con ciertos grados centígrados por un tiempo determinado porque tú de manera artificial estás haciendo creer al microorganismo, vaya, que está en las mejores condiciones, ¿ok?
todos los factores de crecimiento tú se los pones para que se empiece a reproducir y tú poder monitorear el crecimiento y en dado caso pues detectar al microorganismo, ¿no? Lo que viene siendo el género, la especie, ¿ok? De ese alimento que tú estás analizando, pero para que ocurra eso necesitas dejarlo que crezca y eso va de 24 a 48 horas y luego también habla de laboriosidad. ¿Por qué? Porque para eso el químico tiene que crear los medios de cultivo, tiene que preparar la muestra, tiene que inocular lo que viene siendo el microorganismo en los medios de cultivo, dejarlo que crezca y revisar que no se le contamine, porque al químico también se le puede contaminar y puede echar a perder lo que viene siendo el cultivo, la muestra, y tiene que volver a empezar desde el principio. Entonces sí, es muy laborioso. Aparte, no nada más es un cultivo, a veces se pueden hacer 2 o 3 dependiendo del microorganismo y aparte las pruebas bioquímicas. Entonces sí, lleva varios días este tipo de análisis cuando están bien hechos, ¿no? Por eso duran mucho tiempo, ese es el problema, pero sí te da resultados 100% confiables. Por ejemplo, aquí en esta imagen se ven que sí se ve algo pixeleada. Bueno, hay ejemplos de medios de cultivo especiales para ciertos microorganismos o para géneros de bacterias. Por ejemplo, comenzando aquí con el agar McConkey. El agar McConkey, este es un tipo de agar, ¿ok? O un medio de cultivo que es diferencial. ¿Por qué? Porque nada más es única y exclusivamente para microorganismos que se les considera enterobacterias. Entonces, si hay otro tipo de bacterias que no son de este tipo, de este grupo, no van a crecer. Entonces, si ya te crecieron ahí, ya te está indicando que son enterobacterias, pero ahora hay que investigar qué tipo de enterobacteria es. Bueno, continuando aquí tenemos al agar salmanitol, por ejemplo. Este agar, ok, es un agar que es también diferencial y a la vez es selectivo. Tiene estos dos tipos de características. ¿Por qué? Porque este medio selectivo es únicamente para estafilococos y también tiene la característica de que, bueno, es de cierto color, ¿no? Este agar, si cambia de color o viraje, como se le dice en microbiología clínica, si cambia el color del agar, te está indicando que es un estafilococo en específico, que es estafilococo aureus. Entonces sí es de gran utilidad este agar. Bueno, ¿dónde se puede encontrar estafilococos? Pues por lo general es aquellos que causan enfermedad en la garganta, ¿no? Entonces si les hacen un cultivo de un exudado faríngeo ahí de monitoreo a sus trabajadores, o en el caso dado ustedes, si sale positivo y que no se alivian, pues les hacen hacer un cultivo para ver qué tipo de microorganismo es. Entonces, si sale positivo aquí en lo que viene siendo el agar salmanitol y hay un viraje, pues sí, se detecta y se da su respectivo medicamento y pues se manda a casa. ¿Ok? El agar XLD, como dice aquí, bueno, también es un agar que te ayuda para enterobacterias, pero también es muy bueno para conteo de microorganismos, ¿ok? También tenemos al medio de cultivo Lowenstein-Jensen, ¿ok? Al igual que el agar Middlebrook, estos dos tipos de agares son agares enriquecidos, son agar sangre o agar chocolate que se les agregó ciertos tipos de antibióticos y es selectivo, único y exclusivamente para micobacterias, como dice aquí. ¿Con cuáles pueden ser, maestra? Bueno, como lo que viene siendo microorganismo de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por un microorganismo que es una bacteria, que es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aquí no es muy común, de hecho, sí se podría considerar un método para detección de lo que viene siendo tuberculosis, pero aunque no lo crean, no es un método convencional. El método más convencional es otro tipo de pruebas que se llaman pruebas intradérmicas, que ya me estoy metiendo aquí en otro tema, pero sí, hagan de cuenta que es como una agujita como la de los pacientes que tienen eh, diabetes, les ponen ya sea aquí en lo que viene siendo en el brazo, por debajo de la piel, les inyectan un medicamento, una sustancia, y se va monitoreando la induración, es decir, se les hace como una ronchita y se va monitoreando por 3 días para ver cómo es el seguimiento, ¿no? Si sale positivo o negativo, pues ya aparte de lo que viene siendo, se les hace una prueba en lo que es eh, las flemas del paciente
y se trata de buscar a microorganismos. No sé, es una tinción especial, que no es la tinción Gram, es la tinción de Ciel-Nielsen, que esa es especial para micobacterias porque son ácido alcohol resistentes, a diferencia de las bacterias Gram. No se tiñen con esa tinción, necesitan una tinción más específica. Y si salen positivas, son muy parecidas a la enterobacteria porque también son bacilos, pero no son gram negativos ni gram positivos. Se les dice ácido alcohol resistentes, que se pintan de un color rojo y el fondo se mira de color azul. Y si se miran este tipo de bacterias, pues la persona está contagiada, ¿no? Bueno, continuando, tenemos al crom agar. Como dice aquí, crom, de cromos, de color. Son agares especiales para microorganismos en específico y crecen de un color que vienen como en una tablita, ¿no? Luego hay otros agares que son agares enriquecidos, que son inhibidores de hongos filamentosos. Por ejemplo, hay algunas muestras que se teme de que puedan crecer hongos. Entonces, si ya te crecieron hongos y tú estás buscando bacterias, ese agar, ese medio de cultivo ya se te echó a perder. Entonces, la persona que se dedica a hacer este tipo de análisis necesita tener mucho cuidado con ellos porque si no tiene que volver a empezar de nuevo, ¿no? Y lo que se hace aquí es de ponerle antimicóticos, es decir, medicamentos para que no crezcan este tipo de microorganismos, lo que son hongos. Bueno, ahora, métodos convencionales, por ejemplo, tenemos aquí a los medios de cultivo cromogénicos. Bueno, este tipo de agares sí son métodos convencionales, como dice aquí, son métodos rápidos y precisos para poder aislar y enumerar microorganismos de interés basado en la detección de actividades enzimáticas específicas. ¿Qué más? Dice, permiten una detección más rápida de microorganismos específicos en comparación a medios de cultivos clásicos. Y tenemos el aislamiento de bacterias como Listeria, Salmonella, Escherichia y Enterobacter. Bueno, en otras palabras, este tipo de agares son convencionales y son muy buenos. ¿Por qué? Porque con un solo agar evitas, ¿ok?, hacer otros medios de cultivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, son agares nutritivos, diferenciales y enriquecidos a la vez. A veces, bueno, específicamente para este tipo de géneros de bacterias, ¿no? Si ya te crecen en un color específico o ciertas características de las colonias, ya tú automáticamente estás detectando si es un microorganismo gram positivo, gram negativo, de qué familia es y probablemente pues ya la especie a veces si ya quieres, pues te vas con un método molecular, pero tú detectando el género de manera rápida, sin hacer otros subcultivos ni otras pruebas bioquímicas. No es muy bueno este tipo de medio de cultivo. Y por ejemplo, si ustedes miran las imágenes que están a un lado, se miran este tipo de microorganismos que se ven de coloraciones diferentes, ¿no? Y también te puede ser muy útil, ¿no? A la hora de tener resultados más rápidos, ¿no? Si estuvo una semana haciendo todo lo que viene siendo el seguimiento de ese cultivo, pues ya nada más necesitas hacer uno, ¿no? ¿Ok? Luego, como habíamos dicho, tenemos a los métodos alternativos o los no convencionales. Estos métodos pues son mucho más rápidos, ¿ok? A diferencia de los otros que te pueden dar resultados en un día, de un día para otro, o en cuestiones de horas o de minutos, ¿no? Bueno, sí, son un poco fáciles de usar para el personal capacitado, ¿no? Bueno, dice económicamente rentables, más o menos depende de qué estemos hablando. ¿Por qué? Porque si es una empresa que se dedica a hacer este tipo de análisis, bueno, tiene que llegarle trabajo seguido, ¿no? Para poder pagar los reactivos, ¿ok? Porque también se vencen, así como la comida se echan a perder, ¿ok? Necesita que le estén llegando trabajo seguido y poder pagar ese personal y también lo que viene siendo el mantenimiento de esos aparatos, porque sí son, por lo general son aparatos caros, pero sí son rentables si los estás utilizando muy seguido, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué más? Dice, requieren un tiempo reducido para la obtención de resultados en comparación con los métodos convencionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú nada más metes la muestra en un aparatito, le picas 2, 3 botones y esperas tus resultados, ¿no? Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos métodos no convencionales? Pues es la rapidez al procesar un número elevado de muestras. O sea, en vez de hacer un cultivo de una sola muestra que te dan, por ejemplo, si tú tienes un puesto en una cooperativa y vendes burritos, vendes menudo, vendes taquitos, vendes tu propia ensalada de frutas, pues tiene que hacerse un cultivo para cada uno de esos platillos. Entonces, sí,
tienes que hacer esos cultivos, los subcultivos y estarlos monitoreando, ¿ok? Seguido. Ahora, en el caso de un método no convencional, pues tú en una sola serie de repetición puedes meter todas las muestras al mismo tiempo en el aparato y te va a dar las lecturas en cuestión de un tiempo mucho más reducido que un cultivo o un método convencional. Ahora dice, ¿cuál es el otro beneficio que tiene? Facilidad con métodos, límite de detección bajos, es decir, que puede detectarte un poquito número de bacterias, te los puede detectar. También tiene buena precisión, sensibilidad y especificidad. No son muy buenos, pero no significa que los otros no lo sean, sino que son mucho mejores, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Como les dije, requieres una inversión inicial, comprar lo que viene siendo los equipamientos, poder tener al personal que lo sepa manejar, aunque sean fáciles, necesitas enseñarlo, capacitarlo a usar ese aparato. Y a veces necesitan la necesidad de confirmación. ¿Por qué? Porque a veces esos límites de detección, aunque sean muy bajitos, es decir, aunque tengas un número poquito de bacterias, te lo puede detectar o te dice un rango, ¿ok? Este límite de detección te dice tiene un rango de este número a este número y puede que en el aparato te salga error o te salgan resultados negativos. Entonces el químico tiene que tener la capacidad de poder decir, ok, necesito hacer una confirmación en este caso. ¿Por qué? Porque a veces puede que esa muestra que tú estás manejando se pase del límite de detección, o sea, que sean más número de microorganismos que los que es capaz de detectar y necesitas hacer diluciones de esa muestra, poderlas diluir para ver si en realidad no está sobresaturada de microorganismos y que salga en el aparato, ¿no? En dado caso de que si hiciera una dilución y salga negativa, entonces quiere decir que esa muestra sí está limpia, ¿no? En el lado contrario, que si te sale positivo ahí un número, pues tienes que ver qué tanto lo diluiste, ¿no? Si a la mitad, si a 3/4, y ese número, pues lo tienes que multiplicar por la dilución para tener conocimiento del resultado real, ¿ok? También uno de los inconvenientes es la interpretación. Pues eso no lo hacen ustedes, ¿no? Ustedes les van a dar una interpretación, un resultado que va a ser por lo general pues de una manera, una lectura que sea fácil, ¿no? Pero en el caso del uso de equipamiento o este tipo de aparatos, pues sí, a veces te lanzan claves, por así decirlo, números o gráficas que una persona que no tiene este tipo de conocimiento tan amplio de lo que viene siendo la microbiología o de los rangos, valores de referencia, puede que estos números no signifiquen nada para ellos, pero para ser un personal capacitado para poder realizar este tipo de pruebas. ¿Ok? En base a la clasificación de los métodos no convencionales tenemos a los métodos rápidos, los muy rápidos y los automatizados. Por ejemplo, los métodos rápidos son aquellos que te pueden tener resultados en un solo día. Es decir, puede tardar entre 6 a 8 horas y pueden, ¿cómo lo hacen? Dice, actúan amplificando los efectos de crecimiento activo de los microorganismos. Es decir, tienen como aceleradores de, de ese crecimiento de las bacterias para poder llevar a cabo esos resultados, ¿no? De poderlo analizar. En el otro caso, que son los métodos muy rápidos, se pueden tener resultados en cuestiones de minutos. Estos son muy rápidos y por lo general para que ocurra esto, pues deben de ser aparatos sumamente caros y rentables para la empresa que lo haga, ¿no? No todo el mundo puede tener este tipo de métodos. Por ejemplo, ¿y quiénes los usarían? Bueno, por ejemplo, industrias muy, muy grandes como, por ejemplo, Gamesa, Bimbo, una empresa grande de jugos como Jumex, todo ese tipo de empresas pues tienen la capacidad de poder mandar a hacer sus pruebas con este tipo de métodos, ¿no? Porque son empresas muy grandes y necesitan resultados rápidos, confiables y tener, en el caso de, por ejemplo, de alguna problemática, puedes llevar a cabo sus acciones correctivas de manera inmediata, ¿no? Porque son empresas que van en cadena y tienen mucho manejo de personal y necesitan resultados de inmediato. En el caso de automatización de métodos convencionales, bueno, esto te facilita lo que viene siendo el uso de los insumos, de lo que viene siendo el material humano. Por ejemplo, una persona que utiliza un método convencional como lo que viene siendo los cultivos, a veces se puede equivocar a la hora de inocular, a la hora de etiquetar, de que se le echó a perder el cultivo,
o al momento de hacer los medios de cultivo los puede contaminar incluso sin haberlos inoculado. Entonces se lleva a cabo mucha pérdida de material, de merma, de insumos, y a veces ciertos laboratorios utilizan automatización de estos métodos, es decir, que utilizan un aparato para que te haga los cultivos. Entonces, a diferencia del humano, pues no va a tener margen de error o se va a minimizar el número de error y pues lo va a hacer muchísimo más rápido. Ahora también tenemos otro método no convencional que viene siendo la microscopía de epifluorescencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, este tipo de microscopio no es como el que utilizamos nosotros en la práctica que hicimos hace varios días. Si ustedes miran aquí, este aparato tiene una serie de filtros y otro tipo de artefactos en lo que viene siendo las partes de ese microscopio. ¿Qué es lo que maneja? Aquí maneja lo que viene siendo la capacidad de fluorescencia. Hay unos microorganismos que tienen la capacidad de emitir luz por su cuenta, pero en otras ocasiones, que es de manera más común, nosotros, o bueno, el que analiza, el laboratorista le pone fluorocromos que son como parecido a las tinciones, pero la diferencia es de que pueden emitir luz, es decir, que a veces esos fluorocromos o esas pinturitas, vamos a suponer que le pone ahí el químico a la muestra, tienen la capacidad y especificidad de poderse añadir única y exclusivamente a ciertos tipos de microorganismos. Entonces, si te sale a la hora de tú montar esa muestra y poderla ver en el microscopio, si en el campo de visión se miran de un color muy característico que te dice lo que viene siendo el reactivo, ya es positivo, ¿no? Entonces sí, son muy buenos este tipo de métodos, pero también, al igual que los métodos no convencionales, necesitas invertir en el microscopio y estos microscopios son, a diferencia de los microscopios ópticos, pues sí son sumamente caros. Estamos hablando de 200, 250,000, 300, hasta 500,000 pesos por un microscopio, ¿no? Más el mantenimiento del microscopio. ¿Ok? Y también los reactivos con los fluorocromos, es decir, con esas tinciones que tienen la capacidad de emitir luz. Entonces, sí, este es mucho más caro que un microscopio de uso ya profesional, que estamos hablando entre 15 a 60,000 pesos, ¿no? Que es mucho menos que este tipo de aparatos. Ahora, tenemos a los métodos inmunológicos, que son los métodos de ELISA. Como dice aquí, en microbiología de los alimentos, el método más empleado para detección de microorganismos son los de ensayo ELISA. Esto, bueno, dice, en los últimos años se ha desarrollado para sistemas que permiten realizar detección de salmonela, de E. coli, de la O157HC, Listeria monocitogenes, Campylobacter y otras toxinas de estafilococos, ¿no? Bueno, si ustedes ven ahí en la imagen, se ven 3 pasos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes alguna vez se han enfermado del estómago y les han mandado a hacer las famosas reacciones febriles, que esto es muy parecido a este tipo de pruebas, ¿no? Les sacan sangre y pues al rato les dan los resultados. Por ejemplo, aquí lo que se hace es tomar esa muestra y poderla mezclar con estos otros reactivos que te marcan si es positivo o negativo, como bueno, te da un cambio de coloración o a veces te da una floculación, es decir, que se mira cuando es positivo como si fuera leche cortada en esos pocitos, en esos hoyitos que ustedes ven ahí en la imagen número 2. Bueno, se le pone ciertos microlitros de la muestra problema y otros microlitros de lo que viene siendo el reactivo. Se mezclan, se espera un determinado tiempo y observar. Entonces ya se ven cambios colorimétricos o en lo que viene siendo la consistencia. Entonces ya pues te viene, incluso ahí en la prueba no te viene la interpretación de cuándo es positivo o de cuándo es negativo. También para el tipo de microorganismo. ¿Por qué? Porque no nada más es un solo reactivo, sino que son varios y cada uno de ellos es un reactivo específico que tiene la especificidad de poder detectar este tipo de enterobacterias, ¿no? Ahora, ya de los métodos genéticos como el PCR, que incluso por ejemplo, es el método que se está utilizando para poder analizar a lo que viene siendo el coronavirus, ¿no? Al COVID-19. Este es el método que se está utilizando en la actualidad. No hay cultivos, no hay métodos de ELISA, no hay nada ahorita, como es una enfermedad muy nueva. Única y exclusivamente se puede detectar el coronavirus por PCR. ¿Y qué significa PCR?
Bueno, son siglas que significa reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, ¿y qué viene siendo la polimerasa? Bueno, esta es una enzima que se encarga de lo que viene siendo la replicación del ADN. Esto se trabaja con ADN. Entonces, aquí si ustedes ven estas imágenes y este video, tienen que el químico, bueno, más bien el genetista en este caso necesita poder tener esa muestra problema, poder extraer el ADN, perdón, o también incluso el ARN, porque son ácidos nucleicos, ambos. Entonces, por ejemplo, volviendo al coronavirus, el coronavirus, ustedes saben que los virus son, no se les considera organismos vivos, sino que son ya sea una porción de ADN o de ARN que está cubierta de proteínas, ¿ok? Y necesitan poder replicarse dentro de una célula viva. Entonces, por ejemplo, aquí el coronavirus es hecho de ARN con proteínas que la envuelven en una cápsula y que también tiene unas proteínas de anclaje que se miran como si fueran spikes, le dicen en inglés, que vienen siendo como espinitas, que se miran como una forma de corona. Entonces, de ahí, el personal capacitado toma la muestra de ese paciente que es sospechoso de coronavirus, ya sea de una muestra nasal o de la faringe, meten un hisopo y de ahí se extrae el ADN o el ARN en este caso y se meten al aparato. El aparato que se mira aquí a un lado, que se mira con un dibujito, bueno, ese aparato lo que hace es replicar lo que viene siendo ese ADN o ARN que se expuso y poder hacer un mapeo, por así decirlo, y poner esos pares de base, como se mira en la imagen de más arriba, como esas rayitas de colores, y con eso se hace la interpretación. Y ya sea de una muestra que es positiva o de ese microorganismo que tú estás buscando, se hace un cotejo, es decir, se empalman esas imágenes y si concuerdan en todos esos pares de base, las bases nitrogenadas que forman el ADN o ARN, si concuerdan al 100% significa que estamos hablando de ese microorganismo y género, especie. Toda la taxonomía se puede comprobar ahí. Estas son las pruebas de ADN, ¿ok? Son métodos genéticos. Ahora, este ejemplo del sistema en espiral de siembra es un método automatizado, ¿ok? No convencional, de un método convencional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si ustedes miran aquí en el video, se mira que el aparato está sembrando la muestra y como dice ahí, de manera en espiral, en vez de hacer el método convencional que viene siendo el método de estriado, que lo hace un químico, de manera manual, aquí lo hace un aparato, es decir, en una parte se pone la muestra problema, en otra parte se pone la placa de Petri con ese medio de cultivo en específico que tú quieras y pues se le pica ahí un botoncito y automáticamente el aparato succiona lo que viene siendo esa muestra y la inocula de manera automatizada, ¿no? Esto pues es semiautomático. ¿Por qué? Porque necesita la ayuda de alguien que esté manejando el aparato, pero aquí se minimiza el margen de error y también la rapidez y eficacia, ¿no? De esa prueba, se hace mucho más rápido. Si un químico hace una siembra de 30 placas de Petri en una hora, a lo mejor este aparato lo puede hacer en la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, por eso algunos lugares utilizan esta automatización. Bueno, y para terminar la clase, ¿ok? Vamos a dejar esta tarea que es leer, ¿ok? La norma 251, ¿ok? SSA 2009, me van a escribir 15 ideas principales de esta norma y también me van a investigar qué viene siendo la BPA, BPM, ¿ok? Y lo que viene siendo CSP, ¿qué significan estas siglas? Primero que nada, ¿y para qué me sirven en la industria alimentaria? También necesito que me investiguen qué es el Codex Alimentarius. ¿Por qué? Porque esto, con el favor de Dios, vamos a empezar en la próxima semana, que es el lunes. Ya vamos a estar un poquito más centrados aquí en lo que viene siendo el sistema virtual y espero que les haya servido un poquito de explicación a esta clase. Si tienen alguna duda, ya saben dónde contactarme, ya sea por aquí o lo que viene siendo nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima.